Soy Federico Guzmán Rubio, soy escritor y soy lector, y lo que más me gusta del fútbol absolutamente es que, como diría el clásico, la pelota no se mancha. Es alegría de divertirse jugando, viéndolo, a pesar de todo lo que hay a su alrededor. Lo que no me gusta es ese a pesar que hay a su alrededor, pero la pelota no se mancha y es lo esencial. ¿Qué tal, amigos de Apuntes de Rabona? Bienvenidos a Ida y Vuelta. Estoy con Federico Guzmán Rubio. ¿Cómo andamos, Ricardo? Bienvenido, Federico. Federico es escritor, lector y, para mi gusto, te voy a comprometer, la persona que más sabe de literatura latinoamericana en México. ¿Estás de acuerdo con esa sentencia? Por supuesto que no, pero te agradezco el comentario. Federico, a propósito de literatura latinoamericana, estamos en el mejor lugar posible para hablar de literatura latinoamericana. Polilla Librería, una librería que es especial para ti. Por supuesto, además me encanta esta librería, que yo creo que es lo que le tenemos que exigir a una librería independiente sobre todo, es que aquí encuentras libros que solo encuentras en esta librería en México, porque todas las cadenas pues tienen exactamente los mismos libros, en cambio aquí la mayoría de los libros solo los vas a poder comprar aquí, con una selección además muy curada por Cecilia y Daniel, ¿no? Pues lo dicho, estamos en el mejor espacio posible para conversar sobre literatura latinoamericana y fútbol. Federico, que es una faceta poco explorada en ti, me parece, ¿no? Y poco aprovechada. Descubrí en el Mundial que es algo que te interesa particularmente. Sí, yo era muy pambolero hace 20, 15 años. Y no por una decisión consciente, fui viendo cada vez menos, alejándome un poco del mundo del fútbol, pero es algo que me fascina. Si bien estoy muy alejado de la actualidad pambolera, ¿no? Pero te gusta. Sí, Y te me gusta. posaste en los márgenes también, además como lector, como aficionado al fútbol. Con el Tampico Madero hay una historia sentimental interesante. Sí, es una historia muy personal, una historia familiar. Mi papá era de Tampico, nació ahí casi por accidente. En realidad ni se acuerda porque a los 3, 4 años ya se vino mi familia a vivir acá. Pero entonces los 5 hermanos siempre le fueron al Tampico Madero. Ya. Y le iban de verdad. Entonces cada vez que el Tampico Madero venía a jugar a la ciudad, contra el Atlante, contra los Pumas, contra el Necaxa y contra el América, íbamos a verlo. Lo cual era tremendamente deprimente, porque el Tampico Madero es muy fuerte en casa. Como local siempre gana y como visitante siempre pierde. Entonces lo íbamos a ver siempre perder como visitante, pero lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Y era un espectáculo, porque además era el Tampico Madero de la Quina, del líder petrolero que encarceló Salinas. Y entonces veías a la Quina, que no sé cómo ha sido como líder petrolero, pero como aficionado era admirable, no se perdía un partido, y veías a la Quina disparando cervezas a toda la barra del Tampico Madero. Entonces todo el estadio se remolía alrededor de la Quina por su cerveza, ¿no? Y bueno, cuando encarcelaron a la Quina, el Tampico Madero descendió a segunda, y al igual que la industria petrolera no ha podido recuperarse, ¿no? Y bueno, yo en mi alma le digo que le voy al Tampico Madero. Un equipo con personalidad, ¿no? Con personalidad y con triunfos cada vez más lejanos y olvidados, pero llegó a ser campeón de liga, me parece que por ahí de los 60 o por ahí. No, y tuvo su etapa de esplendor en los 80s también. Con Reynoso. Con Reynoso, con Sergio Lira, Sí. tricampeón de goleo. Pero bueno, digo, Federico, qué bueno que estamos hablando de fútbol, porque precisamente quería tocar contigo el tema. Hablaba en este mismo espacio con Pablo Duarte sobre si el fútbol es un deporte o no literario. Independientemente de eso, tiene condimentos literarios. Eso sí es, digamos, irrebatible, ¿no? Por supuesto, el fútbol, como todos los deportes, a mí me llama la atención cada deporte lo que tiene literario, ¿no? Por ejemplo, el béisbol se me hace tremendamente literario que el objetivo sea volver a casa. Sales como el héroe, como el típico héroe épico, recorres el mundo lleno de peligros y llegas a salvo a casa, y eso es lo que se premia. El americano, el que hablábamos, me llama mucho la atención el concepto de tiempo real. No cuentan las 3, 4 horas que dura un partido, sino igual que en la vida, cuenta el tiempo real de juego. Y el fútbol quizás sea el deporte básico en que se enfrentan 11 jugadores contra 11 jugadores a ver cuál, como sustitución de la guerra es muy bueno, como resumen de la humanidad quizás sea más cuestionable, pero bueno, finalmente a quién puede vulnerar el territorio enemigo y meter gol, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho de literario, las mismas reglas del juego en sí, como todo el universo que lo rodea, ¿no? Aprovechándote precisamente el fútbol como elemento narrativo, ¿qué papel juega en la literatura latinoamericana más o menos contemporánea?
tiene una deuda, tiene un rol testimonial, marginal, o sí tiene una presencia, digamos, importante? Yo pienso que cada vez menos. Yo creo que incluso el fútbol en México es cada vez un poco menos, conforme se ha masificado, que todo el mundo siente la obligación de ser fanático del fútbol o de irle algo a alguien. Antes era una cuestión más cerrada. El fan de fútbol, el hincha de fútbol no era toda la sociedad, sino era un círculo mucho más cerrado. Creo que conforme se masificó, su papel en la sociedad se ha visto un poco relegado, ¿no? Y creo que en la literatura también ya pues, se escriben pocos libros sobre fútbol, los típicos autores que nos vienen a la mente, Fontana Rosa, Villoro. No creo que haya un escritor joven, una escritora joven que escriban sobre fútbol, ¿no? Y acaso si se rescata, aunque no me viene un ejemplo concreto a la mente, es más como una formación sentimental, Claro. lo que el fútbol significó quizás para los que íbamos con nuestros papás al estadio, el equipo al que le hemos ido toda la vida, que bueno, se ha repetido muchísimo, que es lo único al que uno es fiel en la vida, ¿no? Los matrimonios se rompen, las posturas políticas se cambian, los trabajos se traicionan, los amigos se dejan de ver, y lo único que se mantiene invariable en tu vida es al equipo al que le vas, ¿no? Pero siento que su papel en la literatura está cada vez más relegado, ¿no? O sea, es un recurso simplemente para abordar historias familiares, sentimentales. Es un, digamos, un pretexto. Una excusa así, y con todo y que no se me vienen muchos ejemplos a la mente, ¿eh? No se me vienen muchos ejemplos a la mente. Claro, si estamos limitando literatura a los libros que consideramos como literarios, porque todo el fútbol es un hecho literario en sí. Si de esto ha escrito mucho Juan Villoro, si pensamos el fútbol como narración, para que suceda un partido de fútbol necesitamos escuchar esa redundante crónica simultánea que nos va contando, narrando lo que vemos en el juego. Bueno, es ya un hecho literario el narrar esa representación a partir de lo que todos vemos y en cierta forma interpretarla, transformarla, ficcionalizarla, dotarla de épica. Es ya un ejercicio narrativo el fútbol, ¿no? Oye, Federico, oye, para hablar del boom, por ejemplo, para bien y para mal, un fenómeno extraliterario que supuso un punto de inflexión en la literatura latinoamericana, en el boom particularmente ves la huella del fútbol, o sea, pensando en la relación que tiene Latinoamérica con el fútbol y el que no se haya trasladado directamente a un fenómeno como lo fue el boom, te genera sospecha, te genera algo al respecto. Eh, es curioso porque los autores del boom, siendo escritores tan comprometidos con su tiempo, con su presente, con la izquierda, con la sociedad, rara vez trasladaron una representación tan realista de la sociedad a sus libros. Se dice que García Márquez dio, por ejemplo, su premio Nobel a la guerrilla colombiana, al M-19, era tal su compromiso, ¿no? Sin embargo, no vamos a leer una novela de García Márquez en que nos cuente de los pobres guerrilleros que combate el capitalismo, no. Ellos tenían, yo creo que muy bien dividida la literatura que creaban con mundos fantásticos, con tremendas fabulaciones reales y su vida política. Entonces quizás eso explica un poco el por qué no hay una representación del fútbol en el boom, además siendo un movimiento tan masculino, uno esperaría que hubiera ahí mucho fútbol, ¿no? Sin embargo, es tentador, y lo sabemos, asociar un poco a cada imagen del boom con determinados equipos, ¿no? Y bueno, García Márquez pues sería el Brasil del fútbol, ¿no? Ahí donde se para, gana, el pentacampeón, o ya no sé cuántos mundiales tenga Brasil, el absoluto estrella del deporte, mientras otras figuras más laterales, y aquí entra también la épica de la derrota, al que un fanático del Tampico Madero y un fanático de la selección nacional mexicana, naturalmente es un tema que conozco con triste y tremenda profundidad, pero por ejemplo, ¿cuál sería el Cruz Azul del boom? Pues sería Donoso, ¿no? Ese gran escritor que tenía todo para triunfar, al igual que García Márquez, y que sin embargo fue coleccionando fracasos, uno más triste e inexplicable que el otro, hasta que quizás él mismo ya se acabó confundiendo con esta identidad fatalmente derrotista, ¿no? Muy interesante esta parte porque de alguna manera los miembros integrantes del boom legitimaban a quién debía o no pertenecer por diversos motivos y el fútbol de alguna manera también se relaciona muy similar. Sí, aunque hay un aspecto que yo creo que es muy diferente y que se me hace que es muy cuestionable en la literatura y tremendamente justo en el fútbol. Yo creo que podemos discutir quién es el mejor jugador del mundo,
pero está entre Messi y no sé quién más, ¿no? Todos estamos de acuerdo que está entre Messi, no sé, Cristiano Ronaldo, no sé, un nombre que se me escapa. Todos estamos de acuerdo que es el futbolista mejor pagado, el más famoso, porque es el mejor futbolista del mundo y es un hecho prácticamente incuestionable y demostrable cada semana cuando lo vemos jugar. En la literatura no sucede eso, lo cual es por supuesto mucho más sugerente para discutir, pero hasta cierto punto más injusto. En la literatura es imposible afirmar quién es el mejor escritor del mundo con la naturalidad y seguridad con la que lo podemos decir del fútbol. Fútbol es justo, el mejor es el que gana más y el más famoso. En literatura, ¿quién será el escritor más famoso de Latinoamérica hoy en día? Ya no hay ninguno, pero seguramente estaríamos de acuerdo en que no es el mejor y se nos ocurrirían 10 tremendos casos de injusticia de escritores que a lo mejor, o escritoras que a lo mejor escriben igual o mejor y sin embargo no venden ningún libro, ¿no? Ahora, ¿se puede resolver esa falta de unanimidad en la literatura como en el fútbol? ¿Si se ha encontrado cierto consenso? Yo creo que no, y qué bueno, porque finalmente la literatura no es un partido de fútbol de a ver quién es mejor, si García Márquez o Donoso, y bueno, la literatura está ahí para ser discutida. La calidad de un texto literario tampoco es algo inapelable y que no cambia a través de los años o las décadas. A lo mejor hubo textos que en su tiempo fueron considerados como el ejemplo de la mejor literatura y ahora se nos hacen malísimos. Y bueno, qué bueno que así suceda, así ha sucedido en el boom. Alguna vez era el sinónimo de literatura latinoamericana y ahora con mucha razón es un fenómeno que también ha sido muy cuestionado y hasta qué punto fue una decisión mercantil, editorial, imponerlo como la mejor literatura, lo cual por supuesto que dejó fuera muchos escritores que a lo mejor eran igual de buenos o mejores, ¿no? Yo creo que tampoco todo es blanco y oscuro, que el boom tiene obras incontestables, que son maravillosas, pero también es un hecho que fue una operación mercadológica que impuso a esa literatura latinoamericana del mundo, dejando fuera muchísimos otros escritores, a Felisberto Hernández, a Silvino Campo, a Rosario Castellanos, incluso a escritores que parece que estaban mandados a hacer para ser miembros del boom, como Fernando del Paso, escribía novelas del boom, largas, complejas, con una gran experimentación verbal, hablando de lo que es Latinoamérica, concibiéndola casi como una cosa extraña, con emperadores europeos, y, en fin, y no fue un escritor del boom, ¿no? Ahora, aprovechamos ese testigo, pero no lo voy a dejar ir. ¿Qué determinaba que un escritor o no fuera parte de ese movimiento? Y aquí es fácil ceder a la conspiranoia, ¿no? Y parece que en 1960 se juntaron Carmen Balcells y Carlos Fuentes a hacer la lista de quién entraba y quién no entraba. Yo creo que en principio fue una cosa mucho más espontánea, mucho más improvisada, y este grupo se formó en buena medida a posteriori. Muchas veces el mismo mercado fue decidiendo quién entraba, quién no entraba, y después, ya cuando los principales nombres se asentaron, sí fue siendo una cosa más organizada, ¿no? Ya se sobreentendía, o lo decían explícitamente, que solo podía haber un miembro del boom por país. En México era Carlos Fuentes, pues ya no iba a entrar Garibay, ni Rosario Castellanos, ni Fernando del Paso. Entonces ya teníamos esa primera regla, ¿no? Muchos han dicho que es un grupo, con razón, tremendamente machista, homofóbico. Yo creo que es parte del grupo y parte de la misma historia literaria de la sociedad. Por ejemplo, el boom hizo lo imposible por integrar a un miembro español que era Juan Goytisolo, un escritor homosexual que además era un militante homosexual que luchaba contra todas las represiones sexuales del franquismo. Y bueno, se demostró que el boom no iba a tener un escritor español, iba a ser un fenómeno latinoamericano. Se intentó que el boom tuviera un escritor brasileño, Guimarães Rosa, en fin, no se logró. Resultó que el boom iba a ser un movimiento en español. Entonces yo creo que es parte de improvisación, de espontaneidad, parte del dictado del mercado. Para ser del boom tenías que vender decenas de miles de libros, y parte sí de un grupo que decidió convertirse en la estrella de la literatura, haciendo lo que hace cualquier grupo de escritores amigos, afirmando que unos y otros son los mejores del mundo y dejando afuera a los que no pertenecen a él, ¿no? Yéndonos más hacia adelante, con esta apertura de voces quizá más marginales, más laterales, ¿el fútbol ha tomado de alguna manera el testigo en esas nuevas voces, en esa democratización de la escritura, o se mantiene ahí como algo que es difícil identificar? No lo sé. Sin embargo, finalmente el fútbol es un fenómeno masivo. Y yo creo que la literatura contemporánea tiende más a la intimidad y a lo autobiográfico. Como todos los tiempos, vivimos en tiempos neoliberales donde lo único que importa
es el individuo y no la sociedad. Entonces, en este sentido, salvo que sea como relato familiar y personal, un relato masivo y popular como es el de fútbol, no cuadra bien con la literatura que se hace ahora, ¿no? Hoy, Finalmente, el fútbol es un relato colectivo. totalmente. Y la literatura que se escribe ahora es un relato completamente individual. Y trazando ahí otros guiños con el fútbol, hay países que conviven mejor o peor, según el caso, con esta idea del fútbol como representación, como termómetro social. Argentina es un país que te interesa particularmente a nivel literario, a nivel social. ¿Tú ves que Argentina es, digamos, el culmen de ese termómetro social que abarca el fútbol como tal? Sí, que Argentina tiene una inmensa capacidad de construir mitos. Quizás al ser alguna vez un país relativamente nuevo, sin una historia milenaria como Perú, como México, ellos sentían la necesidad de construir mitos alrededor de los cuales podrían aglutinarse naturalmente. Y no hay nadie para Argentina como construir mitos, no hay un país latinoamericano que tenga esa capacidad, ¿no? Ellos tienen a Perón, tienen al Che, tienen a Gardel, tienen a Fangio, tienen a Maradona y ahora Messi, tienen a Borges. En México no tenemos figuras con ese poder mitológico que además hayan sobrevivido hasta ahora, ¿no? Quizás Zapata, y en mi opinión yo creo que ya es la única figura mitológica con ese poder de evocación, ¿no? Desde luego no hay un futbolista, desde luego no hay un escritor, desde luego no hay un cantante, podría haber varios, pues yo creo que ahora Pedro Infante, José Alfredo Jiménez no tienen el poder central que tiene un Gardel, ¿no? Que se confunde él mismo con la argentinidad. Yo creo que, y bueno, otros países latinoamericanos todavía menos, ¿no? Entonces yo creo que esa pasión argentina por el fútbol y por la literatura tiene mucho que ver con esa capacidad y necesidad que tienen Evita de construir mitos, ¿no? Mitos. Oye, asumiendo que México no tiene esa potencia narrativa ni evocadora, ¿ves al fútbol diciéndote algo sobre México particularmente? O sea, hay maneras de entender a México a partir del fútbol. No estoy muy de acuerdo con mi propia interpretación, pero si achacamos la pobreza del fútbol mexicano a la mala administración y al mal manejo que hay de él, al manejo más mercantil que hay de él, que un poco castiga el talento, beneficia el negocio, no sé hasta qué punto podríamos considerar lo mismo en la literatura, que los mecanismos de validación literaria del mundo cultural mexicano también tienen mucho de cuestionable, que privilegia ciertas élites, ciertos estereotipos, ciertos manejos sobre el talento, lo cual evidentemente no sucede ni en la literatura ni en el fútbol argentino, ¿no? Perfecto, Federico. Ya tenemos una dinámica, que es la mejor persona posible para dirimir ahí unos enfrentamientos entre algunos países, una especie de Copa América literaria. Si nos acompañas, nos va a encantar Claro que sí. divertirnos con esto. Vamos con la dinámica. Federico va a ser nuestra Carmen Marcés, que va a ser prescriptora y va a dirimir toda esta eliminatoria en esta Copa América literaria. Federico, vamos a comenzar. Bueno, antes de arrancar, nos vas a dar por lo menos 2 o 3 de tus capitanes de cada equipo, escritores imprescindibles de cada país. Eres la mejor persona posible para decirlo. Entonces, siéntete comprometido. Te iba a decir, no te sientas comprometido, pero sí siéntete comprometido. Vamos a arrancar con México-Colombia. A ver, si tuviéramos que dirimir en cuestiones literarias, ¿qué literatura es más rica, más fértil? Colombia, México, que nos des ahí un poco de pistas al respecto. Yo diría que son selecciones de torneo. Si es torneo de poesía, México gana apabullantemente, ¿no? Hay grandes poetas mexicanos, colombianos se nos ocurren quizás menos. Si es torneo de narrativa, de novela, yo creo que nos gana Colombia por novela, por goliza, ¿no? García Márquez, La Vorágine, en fin. Y pensándolo un poco en literatura contemporánea, no sé, a mí hay una novelista colombiana que me gusta mucho, Pilar Quintana, cómo escribe. Bueno, y mexicanos también hay tantos autores que están haciendo cosas interesantes, Cristina Rivera Garza. Pero bueno, dado que yo soy más lector de novela que de poesía, pienso que gana por goleada Colombia. Colombia, pues México se va eliminado. Además, México siempre se va, un retrato entonces familiar. No es sorpresa. Sí, ¿no? exactamente. Se va y goleado. Y goleado. Es interesante. Bueno, Colombia se posa ya en semifinales, una cosa interesante por su narrativa. Por su narrativa. Es importante decir esto. Uruguay-Chile. Sería un partido
interesantísimo. Tendríamos un Chile muy agresivo con sus poetas vanguardistas que quieren cambiar el mundo. Ahí estarían Huidobro, Neruda, Enrique Lin, Zurita, Elvira Hernández, poetas muy agresivos, muy vanguardistas, contra un juego imposible de leer y de interpretar, que es la extrañeza uruguaya, ¿no? Marosa Di Giorgio, traían estos delanteros en un terreno que no entienden, Felisberto Hernández, acabarían muy desconcertados. Pero como hay que hacer un poco de hincapié en la contemporaneidad, dado que para mí el escritor que mejor está escribiendo actualmente es una novelista chilena que es... Ay, se me olvidó cómo se llama, la de la dimensión desconocida. Nona Fernández, que es Nona Fernández, gracias simplemente a su individualismo, quedaría Chile, ¿no? O sea, frente al desconcierto uruguayo. Okay. ¿No? Sería un jugador decisivo. El MVP. Exactamente. Ok, ¿no? Entonces Nona coloca a Chile semifinales pese a Felisberto. Pese a Felisberto. Que ya es decir, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a la otra llave. Brasil-Cuba, partido atractivo, ¿no? Un partido atractivo. Me inclino, dado que si fuera un partido de fútbol, Cuba no tendría la más remota posibilidad de ganar. Dado que es un partido literario, me estoy inclinando un poco por Cuba, para que alguna vez ganen algo, dado que en fútbol no lo va a hacer, ¿no? Pero si tendríamos un duelo de capitanes con Clarice Lispector frente a, no sé quién sería el cubano, frente a Lezama Lima, quizás los cubanos se nos enredarían un poco en media cancha y de jugadas tan barrocas no acabarían de avanzar y pases muy bonitos sin nunca concretar frente a un fútbol que ahora es mucho más eficiente que barroco, a lo mejor se nos complica la cosa, ¿no? Además es curioso lo que pasa con Cuba. Para que un país tenga éxito en su fútbol, sabemos que lo más importante es la liga local. Y Cuba no tiene liga local. Los escritores cubanos que suenan, que publican en Alfaguara, en Anagrama, en fin, al no tener un mercado natural, que sería el cubano, generalmente desaparecen, quedan un poco volando. Por ejemplo, dos escritores cubanos que me gustan mucho, Lucía Portela y Antonio José Ponte. Una publicada en Random House, otro publicada en Anagrama, pero yo creo que por no poder vender sus libros en Cuba, por no tener un mercado natural, por no tener una liga local, acaban un poco desapareciendo, ¿no? Entonces, justamente yo creo que por esa debilidad de la liga local, que es lo que más acaba contando, más que las estrellas en el extranjero, que ganan el Alfaguara y lo que sea, acabaría pasando Brasil. Brasil. Cuba con todo y su fondo de armario se va. Se va. Perfecto. Ahí está. Brasil se posa ya también en semifinales. El último duelo de cuartos de final, Argentina-Perú. También duelo interesante, ¿eh? Un duelo interesante, incómodo, porque, bueno, sabemos ese resultado extraño en el Mundial del 78, que se dice que compraron. Y Videla algo tuvo que ver. Algo tuvo que ver a los peruanos y los desaparecieron. Incómodo usar ese verbo con Videla, pues los desaparecieron del fútbol durante 20 años después de esa vergüenza y derrota inexplicable para allanarle el camino a la final a Argentina, ¿no? Es un clásico, ¿no? Es un clásico y un duelo con venganzas, donde entran también temas un poco extraliterarios de si los premios están vendidos o no, de si tienen agente o no, de si se compró el partido o no. Entonces es complicado decirlo, ¿no? Y los dos tienen escritores. En principio, pues Argentina es la absoluta favorita contra todos. Y yo creo que en condiciones normales y sin sorpresas, pues le gana por goleada literaria al país que sea, ¿no? Pero dado que una de las escritoras jóvenes que mejor están escribiendo a mi gusto es argentina y tengo especial inclinación a su literatura porque propone un juego muy diferente. Casi todos juegan simplemente por el resultado, un fútbol muy eficiente, muy físico a veces, que lo único que busca es el resultado. A mí me gustan los jugadores que son más impredecibles, esos jugadores que vuelven loco al técnico, que no hacen lo que se espera de ellos en la cancha, sino hacen lo que ellos juegan con su talento para su juego. Y entonces esta jugadora es Marina Clos, una escritora que tiene una literatura muy barroca y que escapa de todos los temas de moda tan autorreferenciales, tan intimistas. Ella escribe novelas ficcionales. Su última novela es una novela histórica sobre las misiones jesuíticas en Misiones, en Argentina, y que mezcla además un fútbol muy mestizo, que mezcla el guaraní con el español, con el alemán, que crea un juego muy, muy interesante, un juego muy libre, un juego muy creativo,
que se escapa de los moldes simplemente exitistas de la mayoría de los directores técnicos. Entonces, otra vez, porque Marina Clos, una jugadora jovencísima, en realidad todavía tiene que mostrar lo que promete, pero gracias a esa frescura que le inyecta a la selección Marina Clos, nos quedamos con Argentina. Perfecto, pues tirando de Marina Clos, Argentina se coloca en semifinales. Antes de pasar a semis, quería platicar contigo al respecto. Argentina, por tradición, por presente, por fertilidad, por producción, por talento, debería ser favorita, independientemente de los cruces. Lo es, tanto por tradición como por presente, es absoluta favorita, se enfrente con quien se enfrente, pero hay sorpresas o hay cuadros mal armados por el técnico, ¿no? Quizás por presiones, quizás por estrellas de equipos europeos, alinea una selección que no se integra bien o que no tendría las figuras que tendría que tener, ¿no? Entonces puede pasar cualquier cosa. Ahora no hablamos de entrenadores, buen punto, porque es decisivo al final y puede que el cruce no sea del todo favorable, es decir, que las virtudes del rival puedan contrarrestar. Por supuesto. Entonces, todavía está interesante este cruce. Vamos a arrancar, de hecho, del otro lado. Un Chile-Colombia. Un Chile-Colombia. ¿Quién ganaría acá? Tiene mucho que ver dónde se jugaría, ¿no? Tiene mucho que ver dónde... Sede neutral. Vamos, con sede neutral, ¿qué tenemos en Chile, Colombia? Quizás tenemos en Chile, porque también se explica por cada una de las tradiciones y los contextos de cada país, quizás tenemos en Chile una literatura muy anclada que me gusta a la memoria histórica, ¿no? Zambra, Nona Fernández, que ya mencionamos, muchos autores un poco anclados a la memoria histórica y quizás le haga falta dar un paso, que yo creo que la memoria es presente, pero le hace falta dar un paso más contemporáneo. Esa es una debilidad que podemos ver en Chile. Colombia, yo creo que tiene un estilo de juego precioso. Para mí la mejor prosa del idioma es la de la literatura colombiana. Y por ese argumento, por su prosa, por la prosa literaria colombiana, por su estilo de juego bonito, que en este caso el juego bonito no es el de Brasil, sino el de Colombia, pasaría a Chile. Gracias a la prosa, es decir, al estilo de juego. O sea, pasaría a Colombia Colombia. La prosa. Por la prosa versus memoria histórica. Pasa a Colombia. Tenemos a Colombia como gran finalista. Es una sorpresa para muchos, sorpresa, puede ser, ¿no? Bueno, Chile y sus poetas, su memoria histórica, se van en semis. Trágicamente digno, se ¿no? baja. Papel muy digno, por supuesto. No como el de México. No como el de México, sí. Esperábamos que compitiera mejor México, pero en fin, se va a Chile. Ya estamos aquí configurando la final, que va a ser interesante. Pero bueno, un Brasil-Argentina, que en todo contexto posible es un clásico. O sea, hablar de Brasil-Argentina es de otro nivel, ¿no? Pero a ver, literatura, sospecho que va a padecer Brasil. Me gusta la propuesta de Brasil porque conjuga el desconcierto de Clarice Lispector, no es un rival fácil para leer, con el tirar a matar de Rubén Fonseca. Claro. Esa frase breve, policíaca, que tira a matar, entonces es una propuesta muy interesante. Sin embargo, si algo le sobra a Argentina, son recursos, ¿no? Son recursos y entonces, bueno, dado todos los escritores, todos los grandes jugadores que podríamos alinear acá en Argentina, pienso en Pedro Mairal, a lo mejor un jugador un tanto olvidado, que a lo mejor ya se recuerda más en clubes locales que en la Liga Europea, que lo podríamos poner a Mairal. Por supuesto, también tendríamos que traer a la gran estrella actual del fútbol argentino, que sería Mariana Enríquez, que además tiene mucha magia, mucha brujería en la cancha. Entonces yo creo que con esos diferentes recursos bien combinados, ¿a quién más podríamos traer? Quizás también al desconcierto de Samantha Schweblin, que cuando creemos que el juego va por una parte, de pronto nos lo transforma y va con otra, ¿no? Entonces yo creo con Marina Clos, ya hablé, que Gabriela Cabezón Cámara, que también rescata esa raigambre absolutamente popular, plebeya del fútbol argentino, que conecta también el fútbol con los hinchas, con las barras bravas, casi te diría, trae esa agresividad de juego. Entonces yo creo que toda esta mezcla de recursos acá se acaban imponiendo frente a Brasil. A Argentina le sobran recursos. Les sobran se recursos. Imponen con todo este fondo de armario contemporáneo, dijiste Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez, Schweblin, a la prosa salvaje de Fonseca, que
pudo suponer una sorpresa, Y ¿no? que es muy efectiva. Tira Claro. a gol, ¿no? Tira a matar. Es un ¿no? recurso de eliminatoria directa, ¿no? Sí, sí, Con sí, el que pero puedes ganar un partido. ¿qué le vamos a hacer, no? Perfecto. Se va a Brasil. Ponemos Argentina y Brasil con toda la pena del mundo se va a tener que ir con Rubén Fonseca. Bueno, ya tenemos final. Argentina-Colombia. Tengo que confesar que platicando antes de esto con Pablo no veíamos venir esta final, pero le agradecemos. Argentina-Colombia, platícanos, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Qué podemos esperar? Un juego rudo. Colombia, te digo que yo creo que tiene un juego mucho más bonito, mucho más preciosista, un mejor uso final del fútbol en corto, pero que a veces le cuesta concretar, a veces le cuesta avanzar, a veces se nos puede perder en su juego bonito frente a Argentina, que si lee bien el partido y lee bien al rival, pues tiene recursos de dónde escoger para sentenciar la situación, ¿no? Entonces, yo creo que se queda Argentina por su gran capacidad de adaptación y de transformación. Si pensamos en la literatura argentina característica de cada década, es una literatura que ha cambiado tremendamente y que sigue siendo completamente diferente. Tenemos jugadores que juegan a lo fantástico y lo hacen mejor que nadie, jugadores que juegan a lo intimista y a lo personal y lo hacen mejor que nadie, jugadores que juegan a lo histórico. Entonces, esta variedad de recursos presentes yo creo que es la que definiría el partido en favor de Argentina. Más, en este caso, que así se decidió en otras semifinales, más que gracias a una figura, finalmente gracias a ese relato colectivo. Y yo creo que así debemos pensar tanto el fútbol como la literatura, como una creación colectiva más que individuales, es lo que acaba decidiendo las cosas en favor de Argentina. O sea, Argentina, la Argentina camaleónica que se puede adaptar a cualquier escenario, vence a la Colombia más hedonista. Exactamente. Juego elaborado. Exactamente. A esa Argentina con una enorme capacidad de transformación, lo vimos, que a veces parece que ya tiene las cosas ganadas y se le está volteando, pero sabe cambiar el partido según las necesidades y que finalmente siempre va a responder si esto se nos va a penales, ¿no? Pues es entonces una Argentina que transpira competitividad y una Colombia que pondera el juego. Exactamente. Bonito. Exactamente. Pero que no necesariamente llega a esas instancias y donde hay que competir de otra manera. Y que cruelmente en el resultado, a lo mejor podría haber jugado más bonito Colombia, pero Argentina va a terminar triunfando. Pues Colombia, un papel dignísimo. Un papel dignísimo. Sorpresivo, casi. Mira, por ser finalistas, podemos hablar un poquito más. Colombia, ¿quién se nos quedó en el camino, digamos? ¿Qué escritores pondrías en tu lista de imprescindibles tirando desde el boom para acá? Del boom para acá, a mí hay un escritor que me gusta mucho, sobre todo por una novela muy desconocido fuera de Colombia, que es Antonio Caballero, con una novela que es Sin Remedio, que es una novela que trata sobre Bogotá. Y es la única novela que él tiene porque él era más bien periodista y columnista. Es una novela que trata sobre Bogotá, te va mostrando toda la ciudad, no sociológicamente, sino literariamente. Tiene la gran prosa de la que ya hablamos de Colombia. A mí me parece una novela imprescindible, las mejores novelas latinoamericanas de los últimos 40 años, no sé cuánto estamos hablando. Más presente, una novelita muy engañosamente sencilla, una novela que es uno de los mejores géneros que ha dado la literatura latinoamericana. Me gusta mucho La perra de Pilar Quintana. Es un relato que parece muy sencillo, que apunta en una dirección y de pronto sorprende. Sorprende y lo que parecía un relato amigable lo convierte en una cuestión muy, muy compleja que me gusta mucho. Me gusta también la literatura que hace Juan Cárdenas, una literatura muy imaginada, muy, muy inteligente. En fin, hay muchos escritores colombianos que me llaman mucho la atención, ¿no? Pues ahí está, se van dignísimamente recuperando a Pilar Quintana, que bien dices. Y nos quedamos con Argentina, el gran campeón. Mucha gente se preguntará o esperará los típicos tótems, los nombres clásicos que no estuvieron presentes: Borges, Bioy Casares, Cortázar, Pizarnik, pero diste otros de esta nueva narrativa, ¿no? Pero Argentina es inabarcable en todo sentido. Es inabarcable. Para no dar un nombre tan obvio, yo me quedaría con la que es la mejor novela que se ha escrito en Argentina y la mejor novela latinoamericana que se ha escrito en los últimos 40 años, que es El traductor, de Salvador Benesra. Una novela un poco de culto, que cada vez se lee más en Argentina, pero que sigue permaneciendo un poco oculta.
Y me gusta tanto esta novela porque es, en mi opinión, la novela que mejor retrata el neoliberalismo. Es un periodista que trabaja en un diario de izquierda, Página 12, y el diario de izquierda pretende modernizarse y entra una nueva administración gerencial y transforma el periódico, obviamente acompañado de todos unos cambios sociales que están sucediendo en Argentina, que es exactamente el neoliberalismo. Y te refleja tanto los cambios que el neoliberalismo ha traído en la sociedad como a los que ha traído en las personas, en los individuos. Entonces, este poder retratar el estilo de juego completo y a la vez resaltar las individualidades es lo que me hace quedar con esta novela de El Traductor, ¿no? Pues ahí está, ya diste argumentos de sobra. Yo creo que la gente, sobre todo pensar en Argentina, la tradición futbolística argentina se posa sobre dos historias muy evidentes. Maradona, Messi. ¿Quién sería el Maradona y quién sería el Messi de la literatura argentina si pudieras tirar ahí alguna analogía interesante? Estoy tentado a decir que el Maradona sería Borges, sin embargo, Maradona representa muchas cosas que Borges detestaba. Lo popular, lo populista, lo plebeyo, lo nacionalista. Entonces yo creo que Borges sería más bien Messi. Un estilo de juego Que se forma en inteligentísimo, Europa. creativo, Claro, que se forma en Europa, qué bien que lo dices, desde joven además, claro. pero que a la vez es profundamente argentino. Exacto. Yo creo que Borges sería el Messi de la literatura argentina. Y yo creo que nos andamos quedando sin Maradona. Porque bueno, si en fútbol antes era un poder central que era el de Maradona, que ahora yo creo que ya está igualado con Messi, en literatura no ha sucedido lo mismo y se ve muy difícil que suceda. El centro absoluto de la literatura argentina sigue siendo Borges, ¿no? Y hay muchos Borges para cada época. Hay diferentes formas de recuperar el juego de Borges que hace que sea un clásico. Finalmente, cada época lo va a poder leer según sus gustos y supersticiones, ¿no? Querido Federico, un placer escucharte. Que le diste el título a Argentina con argumentos. Era lógico, pero el camino no fue fácil. Se tampoco. lo ganó. Yo creo que, al igual que en algún torneo famoso que sucedió hace pocos meses, yo creo que se ganó. Se ganó la victoria, ¿no? No exenta de sufrimiento, porque es No parte exenta de de sufrimiento. la Argentina. Y le gusta, Le es gusta. parte de su Convive naturaleza, bien ¿no? con el sufrimiento. Por supuesto que convive bien con el sufrimiento. Federico Guzmán Rubio, un placer, muchas gracias por Muchas estar gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Estuve muy contento de poder platicar contigo, que bueno, siempre tenemos charlas yo creo que muy productivas nosotros dos. Gracias a todos los que llegaron por acá. Esto fue el canal de Apuntes de Ramón.